Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a este curso de Física 2. Me presento con ustedes. Soy el profesor Jorge Méndez Fomperosa. Algunos ya me conocen, otros no, pero les informo que yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Mi carrera es químico, bacteriólogo y parasitólogo. Por lo tanto, voy a darles este curso de Física 2. La forma en que trabajaremos será la siguiente. Necesito que se cree a través del jefe de grupo un grupo de WhatsApp en el cual quiero que me incluyan para que yo a través de ese grupo pueda enviarles estas clases grabadas previo a las clases virtuales que tendremos a través de la plataforma de Discord. La idea es que esta clase grabada la vean, la analicen, anoten todas las dudas que tengan. En el caso de este video pueden pausarlo, pueden regresarlo. Anoten por favor todas sus dudas que discutiremos en la clase virtual a través de la plataforma de Discord. Mi clase es muy interactiva. Yo no quiero que se aprendan las cosas de memoria. Lo que quiero es que analicemos y discutamos los conceptos y toda la deducción que hagamos matemática. Les presento, aquí tenemos el temario, que es un poco extenso, pero vamos a tratar de cubrir lo más posible. Lo que no sea posible cubrirlo en este semestre, lo haremos en el semestre siguiente. Los temas serían todos estos, que ya tendrán la oportunidad de revisarlos con calma, y pues ahora iniciaremos con el primer tema. Es importante que repasen por favor todos los conceptos que se vieron en el semestre anterior, como es la velocidad, la aceleración, la caída libre, el tiro vertical, el tiro parabólico, las leyes de Newton, las leyes de Kepler, el movimiento circular uniforme. Haremos tal vez un examen diagnóstico al inicio de las clases para que si hay necesidad de retomar algún tema que no esté claro, lo haremos con toda la libertad. No teman, no me voy a enojar ni me voy a molestar porque tengan dudas. Al contrario, todas las dudas que tengan, pregúntenlas. Trataremos de darles respuesta. El día de hoy les voy a enviar esta clase con conceptos básicos y temas de inicio de este curso. Por lo cual iniciaremos con conceptos fundamentales como es la masa. Según esta definición, la masa la designamos como la magnitud física con que medimos la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Como tal, su unidad, según el Sistema Internacional de Unidades, es el kilogramo. Estamos hablando del MKS. M de metros, K de kilos, S de segundos. En pocas palabras, la masa es qué cantidad de materia tiene en cuerpo independientemente de cualquier factor externo. Esta cantidad de masa es la misma tanto en la Tierra como en cualquier otra zona o punto del universo. No cambia la masa, pero tenemos otro concepto también muy importante que hay que diferenciar de la masa, que es el peso. El peso de un objeto se define como la fuerza de la gravedad sobre el objeto y se puede calcular
como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Y aquí lo tenemos como W, que es el peso, igual a la masa por la gravedad. Puesto que el peso es una fuerza, su unidad son newtons. O sea, que el producto de la masa, que son kilogramos, por las unidades de la aceleración de la gravedad, que serían metros sobre segundos al cuadrado, ese producto nos da por consiguiente newtons. Y newtons son unidades de fuerza, lo cual quiere decir que fuerza y peso son exactamente iguales. Y aquí tenemos en esta parte de abajo el triángulo a través del cual nosotros podemos sacar diferentes magnitudes. El peso va a ser igual al producto de la masa por la gravedad. Y aquí lo tenemos. La masa va a ser igual al peso dividido entre la gravedad. Y aquí lo tenemos, masa igual a peso sobre gravedad. Y la gravedad sería el peso entre la masa. Esto es muy importante que diferenciemos cuando me dan masa y cuando me dan peso. Por ejemplo, en un enunciado me dicen un cuerpo pesa 20 kilos. Obviamente ahí me están dando el valor de masa. ¿Por qué? Porque las unidades están en kilos. Cuando el enunciado me dice, tengo un objeto que pesa 20 newtons, estoy hablando de peso, o sea, de fuerza, y las unidades van a ser newtons. Si hay dudas, en la clase lo veremos. Seguimos con otros conceptos muy importantes, que son los estados de agregación de la materia. ¿De qué dependen los estados de agregación? Entendamos que cuando a un cuerpo se le da energía cinética, obviamente las moléculas tienden a tener mayor movimiento, tanto de traslación como de vibración. Cuando tiene un cuerpo poca energía cinética, quiere decir que su estado de agregación es un sólido. ¿Por qué? Porque sus moléculas se encuentran muy juntas con poco movimiento. Cuando aumentamos la energía cinética, vamos suponiendo que este compuesto es agua. Cuando el agua le bajo la temperatura, o sea, baja su energía cinética, se convierte en un sólido, es el hielo. Cuando calentamos, cuando le damos calor a esta materia, a este hielo, este se va a fundir y se va a convertir en líquido. ¿Por qué? Porque sus moléculas tienen mayor cantidad de energía cinética, obviamente tienen mayor libertad de movimiento, y eso hace que el estado de agregación cambie de sólido a líquido. Pero si a ese líquido aún así le doy más energía cinética, lo voy a convertir en vapor, o sea, en gas. ¿Por qué? Porque la cantidad de energía cinética es enorme y esas moléculas van a estar con mucho movimiento, chocando incluso entre ellas y liberando energía cinética. Ahora, tenemos un cuarto estado de agregación que es conocido como plasma. Este se da en compuestos que se encuentran sujetos a una cantidad de energía enorme que incluso hace que estos elementos liberen, se le arranquen electrones de la última órbita, y esto genera
un estado de agregación llamado plasma. Aquí tenemos entonces los 4 estados de agregación. ¿De qué van a depender? De la cantidad de energía cinética que tengan sus átomos en sus moléculas. Aquí podemos ver los diferentes estados de agregación. El sólido lo tenemos aquí como ejemplo, el agua convertido en témpanos de hielo, el líquido, que es el agua que conocemos normalmente en estado líquido, y el estado gaseoso, cuando esta agua se vaporiza, sube por la densidad, que es mucho menor, y se convierte en gas. Y aquí tenemos el cuarto estado de agregación, que es la disociación de estos elementos liberando electrones, generando un cuarto estado de agregación. Vean aquí cómo la cantidad de energía que le llega a estos compuestos que se encuentran en la atmósfera crean el estado de agregación del plasma. Dicho lo siguiente, perdón, que está sonando el celular. Bien, continuamos. Tenemos entonces aquí la relación, que es importante que tengamos, la relación de las diferentes unidades según las magnitudes que estemos trabajando. Generalmente vamos a utilizar el sistema MKS, metro, kilo, segundo. ¿Qué magnitudes podemos calcular o podemos determinar sus unidades? La masa la tenemos en kilos, pero también la podemos tener en el otro sistema, centímetro, gramo, segundo, también del MKS, que pueden ser gramos. La longitud en metros, el tiempo, segundos, la velocidad, ojo, metros sobre segundos. Aceleración, ya lo vimos, la gravedad es una aceleración, que es metros sobre segundos al cuadrado. Fuerza, ya lo vimos también, que son newtons, y los newtons son kilogramo metro por sobre segundos al cuadrado. Otra unidad que vamos a ver muy importante, que es la presión. La presión, sus unidades son el pascal, y el pascal son newtons sobre metro cuadrado, que lo veremos más adelante cómo podemos calcular la presión. El trabajo se mide en joules, y los joules es el producto de los newtons por metro. La potencia se maneja en watts, y en watts son joules sobre segundo. Y por último tenemos el momentum que viene siendo también como el trabajo. Dense cuenta que son las mismas unidades, que son newtons por metro. Bien, espero no haya dudas. Continuamos. Ahora aquí tenemos en particular unidades de volumen. Es muy importante que podamos ver la conversión o la equivalencia que hay entre metros cúbicos y litros, que serían dos unidades de medida de volumen. Aquí me dice que un metro cúbico sería un cubo de un metro de arista, metro de un lado, metro de otro lado y un metro de altura. Ahí tengo un cubo de un metro cúbico, y su equivalente en litros son 1000 litros. 100 decímetros cúbicos, estamos hablando de la décima parte del metro cúbico, equivale a 100 litros.
Vean las equivalencias. 100 decímetros cúbicos, 100 litros. 10 decímetros cúbicos, 10 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Y aquí vienen los submúltiplos del metro. 100 centímetros cúbicos, 1 decilitro. 10 centímetros cúbicos, 1 centilitro, la centésima parte de litro. Y 1 centímetro cúbico, mucho ojo, porque esta unidad se va a estar manejando constantemente. El centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Y 1 milímetro cúbico equivale a 1/10 de mililitro. Ojo con esta equivalencia de unidades de volumen. Y para hacerlo más práctico, más objetivo, aquí tenemos el metro cúbico, que como les comenté, va a tener 1 metro de arista, 1 metro de este lado, 1 metro por este lado y 1 metro de altura. En conjunto esto es 1 metro cúbico. Por consiguiente, este metro cúbico tendrá 1000 litros. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo 1 decímetro cúbico? O sea, saco un cubito de 10 centímetros de un lado, 10 centímetros del otro y 10 centímetros de altura. En este decímetro cúbico tendremos 1 litro de agua. Esto es en agua, ¿sí? Y si de este decímetro cúbico sacamos una décima parte de este decímetro, que sería 1 centímetro por lado, me daría 1 centímetro cúbico. Y este centímetro cúbico equivaldría a 1 mililitro. Buscando equivalencias entre metros y litros. Ténganlo presente, jóvenes, por favor. Si hay dudas, anótenlas y las resolvemos con toda la libertad en las clases virtuales. Ahora, ¿por qué manejamos estas unidades de volumen? Porque vamos a entrar con un tema que es de hidrodinámica. Hidro, agua, dinámica, movimiento. Quiere decir que es el agua en movimiento. Aquí la definición que nos dicen es que la hidrodinámica es la dinámica del agua, o sea, el movimiento del agua, puesto que el prefijo griego hidro significa agua. Aún así, también incluye el estudio de la dinámica de otros líquidos, no nada más el agua. Para ello se considera, entre otras cosas, la velocidad, la presión, el flujo y el gasto del fluido. Estos nuevos conceptos los veremos a continuación. Lo importante es tener claro el concepto de hidrodinámica. Pero por otro lado, también tenemos aquí la hidráulica. La hidráulica es la tecnología que emplea un líquido o fluido, bien agua o aceite, normalmente aceites especiales, como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. Esto lo veremos cuando veamos los conceptos de presión, de velocidad, de flujo y de gasto. Y continuamos con lo que es el gasto, ¿sí? Supongamos que tenemos una tubería, aquí tengo un tubo con una cierta área, un diámetro, en el caso de este tubo, ¿sí? Que se considera el área transversal, en la que está fluyendo un líquido. Dice gasto. ¿Qué quiere decir el gasto? Es la cantidad o volumen, mucho ojo, aquí voy a medir qué cantidad de volumen de fluido
pasa a través de un conducto y el tiempo que tarda en fluir. O sea, puede calcularse también si se considera la velocidad que lleva el líquido y se conoce el área de la sección transversal de la tubería. A ver, vamos desglosándolo. El gasto, que lo vamos a designar como Q, aquí lo tenemos, la letra Q, va a ser igual a la cantidad de volumen de agua que esté pasando a través de esta área transversal del conducto, de la tubería. Esta cantidad de volumen que está pasando en un determinado tiempo va a ser igual al gasto, ¿sí? El gasto va a ser qué tanto volumen pasa a través de la tubería sin considerar aquí el área, ¿sí? Es una manera simple de calcular el gasto. Simplemente cuánto volumen pasa en cuántos segundos, en cuánto tiempo. Y ahí tenemos la cantidad de gasto. Ahora, si yo considero también que el volumen lo puedo considerar como, aquí tenemos gasto igual a volumen sobre tiempo. Esta es la definición original del gasto. Pero el volumen ya lo vimos que en metros cúbicos sería metro de un lado por metro del otro lado por metro de altura. Metro por metro por metro me da metros cúbicos. Ahora, este producto también lo puedo reducir a metro por metro cuadrado. El metro cuadrado viene siendo área. Todas las áreas son metros cuadrados. Por metro, metro por metro cuadrado me da metro cúbico. Pero también yo sé que el metro, que sería la longitud o la distancia dividida en el tiempo, que viene siendo la velocidad. Metro sobre tiempo, o sea, distancia sobre tiempo, es igual a velocidad. Aquí la tengo con la V minúscula para diferenciarlo del volumen, que es V mayúscula. V minúscula viene siendo entonces velocidad. Velocidad por metro cuadrado. El metro cuadrado quedamos que era unidad de área. Entonces, la velocidad por el área me da también el gasto. Ahora, en el tubo entra un cierto volumen, hay un cierto gasto inicial, y ese mismo gasto que entra debe ser el mismo gasto que sale. O sea, la cantidad de agua que está pasando por unidad de tiempo a través del tubo del conducto va a ser la misma cantidad que sale en el mismo tiempo. Por consiguiente, si gasto es igual a velocidad por área, tendremos aquí que el gasto 1 sería área 1 por velocidad 1 debe de ser igual al área 2 por la velocidad 2. Y aquí tenemos que G es igual a gasto, V es igual a velocidad y A es igual a el área. Ahora, ¿qué es el flujo? Así como vimos el concepto de gasto, que es la cantidad de volumen por unidad de tiempo, el flujo no es más que la cantidad de masa de líquido que fluye a través de una tubería en unidad de tiempo. O sea, que en el caso del flujo no voy a medir la cantidad de volumen, sino voy a medir la cantidad de masa que está pasando a través de
esa tubería, ¿sí? Entonces aquí tengo que flujo va a ser igual a la masa entre el tiempo. Flujo, entonces, ¿qué unidades tendrá? La masa serían kilogramos y el tiempo serían segundos. La masa obviamente va a estar en kilos, mucho ojo, y el tiempo va a estar en segundos. Espero que no haya dudas hasta aquí.